I just assumed I'd play the part of keeping you in the right direction. Bueno, don Juan Alfonso, muchas gracias por recibir a la Asociación Habite en su casa. En el año 2005 ya contactó usted con nosotros después de nuestra intervención en el programa de La Cereza de Julio Otero. Nos habló de una de sus primeras obras que escribió, de Autopsia a un asesinato, que luego le hicieron cambiar el título, sí. Que todo eso nos lo va a contar ahora usted. Y entonces yo no quiero desvelar nada al inicio, pero bueno, sí, hay que comentar que el hecho de que nos ha traído aquí es que, por decisión suya de usted, quiere donar los derechos de autor de esa obra que escribió, que también nos lo va a contar ahora detalladamente, cosa que desde la asociación le agradecemos de corazón. Y queremos sobre todo entrar de lleno a cuál ha sido en general su biografía, su obra, su trayectoria profesional, y también centrándonos en esta obra teatral, y yo le voy a hacer unas pequeñas preguntas. Cuéntenos, Juan Alfonso, cuál ha sido su trayectoria resumida, profesional, como dramaturgo, porque usted ha tenido, bueno, el currículum de usted es impresionante. Aquí se ve detrás de nosotros la cantidad de premios, de trofeos que usted tiene, y cuéntenos un poco cuál ha sido su trayectoria profesional. Entiendo la curiosidad, pero claro, es muy largo, porque con 90 años ya es muy largo, pero quiero decir que todo empieza porque un compañero me dice: estás en internet, te he visto tu fotografía y estás con la asociación de Abetit, y dice, me ha extrañado, pero resulta que al leer lo que venía en internet me he comprendido por qué estabas allí. Y entonces lo vi, me alegré mucho, porque yo no había tenido ya más contactos con la asociación desde entonces, y llamé precisamente para decir que había pensado que una de mis obras, esa obra precisamente, que para mí fue fundamental en un momento determinado, vino muy bien para una proyección de un joven autor, pues resulta que fue fundamental en mi vida, y yo quería que pasara a manos de una sociedad que la conservara. Y ese ha sido el contacto que hemos tenido, y ahora he tenido su visita entrañable, agradable, y estoy dispuesto a contestar a lo que usted me pregunte. Usted, Juan Alfonso, ha sido académico de la lengua valenciana durante muchos años, ha sido director de Teatros de la Generalitat, sí. De la Generalitat, de la red de teatro, sí. de la Comunidad Valenciana. Ha sido dramaturgo, ha escrito casi 50 obras, sí. Ha sido locutor de radio, ha sido futbolista. Yo creo que usted ha hecho de todo. Y otras cosas. ¿Qué le inspiró a usted a escribir esta obra de teatro que escribió en el año 1963 y que habla sobre el tema de la talidomida? Porque en España la tesis oficial del régimen es que en España ni se había vendido talidomida ni había afectado. O sea, ¿cómo se enteró, cómo conocía usted el problema del fondo de la talidomida? El problema es que en aquel momento la noticia fue fundamental en toda la prensa, era la noticia del día, pero como iba a juicio. A nivel mundial. A nivel mundial, a nivel de España. España sí. Claro. Sí, pero digo que las noticias que llegaban a España eran de fuera. Se ocultaban los casos que habían habido en España. Sí, bueno, yo lo que cuento en la obra es el juicio. El juicio de Lieja. De Lieja. Yo lo que sí sigo con mucho interés, porque me interesó el tema, porque yo había escrito una obra antes de esto, precisamente, que no es el mismo argumento, pero mi primera obra se centró en un conflicto que hubo también creado por la Iglesia al aconsejar a la Iglesia que en el caso de que en un parto se esperara a un neonatus, se esperara con peligro de muerte, que para elegir se elegiría primero al niño antes que a la madre. Yo ahí había un conflicto de lo que luego ha sido un poco una línea argumental
no de esa obra simplemente, sino que luego he tenido motivos de tratar otras también de conceptos de confrontación de ideologías y religión y política, o sea, ya comprometido en lo que decía. Y entonces viene el problema, después de estrenar esa obra, que incluso me dijeron del extranjero, en México, que no teníamos relaciones por cosa política. En México habían muchos españoles que habían salido con motivo de la guerra civil, que estaban allá, y políticamente México no tenía relación, y entonces pues me copiaron la obra y hicieron una titulada "Tu hijo no debe nacer", que solo tenía, en la película solo tenía un detalle, era exactamente mi obra teatral, pero yo acababa el telón cuando salía el médico al decirle al sacerdote que defendía al niño y al marido que defendía a la esposa, al salir el médico, el telón final bajaba y no se sabía qué decía el médico. Y entonces, en la película se cambiaba porque salía el médico y decía que se habían salvado los dos. Pero concretamente en la obra que usted nos dona los derechos de autor, que se titulaba en un principio "Autopsia a 5 condenados". Sí, y luego, Autopsia a 5 procesados. Y luego le hicieron cambiar "Autopsia a 5 procesados". Sí, ¿por qué? Pues porque primero, al decir ellos que sí que habían cometido el asesinato, porque claro, era un ser que no sé, indefenso, ¿no? Pero que todos los que entraron en el juicio, al preguntarles el juez si creían, estaban arrepentidos de haber cometido el tal, todos dijeron no. El otro sitio, el médico, no. ¿Usted es responsable de la madre? No. El esposo, no. Y fue una cosa, pero a mí aquel final, mira al juez en aquella situación, me dijo, esto para una obra de teatro, a mí me interesó. Lo curioso era también que en la obra no hablaba para nada del caso español. Entonces, con más motivos para que nosotros nos sorprendiera de que se censurase, ¿no? Sí. Bueno, es que la Iglesia opinaba que el niño no debía haber es que no recuerdo el medicamento que era. La talidomida. Exactamente el nombre. Sí. Pues. También estuvieron si no en la presentación hubo cuando lo presentaron, cuando la representaron, al final había presentaciones, coloquios, y creo que tuvo personajes muy importanes. Sí, yo le puedo decir. Sí. ¿Quién estuvo en la presentación? Los espectadores que puedan ver esto, al decir los nombres, los mayores, sí que recordarán a alguien. Pues mire, estaba Lola Vilar como pediatra, que era en aquel momento la pediatra más, que entonces no le llamábamos pediatra, le llamábamos, era comadrona, luego estaba también María Muret, que era profesora, estaba Carmen Caruana, que era abogado, estaba Nuria Spez, que ya era actriz y había actuando en el Teatro Principal de aquí de Valencia, estaba el reverendo padre don Juan Gómez, que era el párroco de la iglesia de San Juan y San Vicente, una de las mejores iglesias de Valencia. Estaba Enrique Nasser, escritor, estaba José María Pérez Martín, abogado y escritor, estaba Salvador Sanzá, periodista del periódico Levante, y estaba Armando Moreno, que era el esposo de la actriz de Nuria Spez. ¿Y cómo se dirigió Juan Alfonso la censura a vosotros, a ustedes? ¿Fue por carta o aviso? Había que pedir autorización para hacer la obra y mandar la obra. Entonces yo recibí la obra, mandé la obra, y entonces no contestaban. Y nosotros teníamos ilusión en hacerla. Nosotros estábamos en el Ateneo Mercantil, que era el centro de nuestras representaciones. Y entonces quisimos
hicieron el programa, aquí lo tenemos, el programa, diciendo que no era una representación teatral, que era una lectura teatral. Sí. Pero nosotros habíamos ido, y nosotros en vez de hacer, estrenamos, y entonces a los 4 o 5 días nos llegó la nota de Madrid que negaban la autorización. Y nosotros ya habíamos estrenado y hicimos 3 representaciones, pero automáticamente vino la policía y a decirnos vamos, y además... ¿Y la policía llegó a ir al teatro? No llegó, sí, pues vino para que ya no hiciéramos la representación que íbamos a hacer ya, que era la 4ª representación. ¿Y para usted qué ha supuesto esta obra en su carrera profesional? Pues mucho, porque por eso he tenido ahora la idea de que quien mejor la van a cuidar son ustedes, porque es una obra que en aquel momento tuvo una utilidad básica porque dio a conocer un problema que aún latente en la actualidad en muchos sectores, pero un encuentro entre una iglesia que en un momento determinado pues tiene un sector que está más avanzado o menos avanzado o más clásico o más siempre sigue y han habido más casos recientes de encuentros dentro del mismo cristianismo y catolicismo fundamentalmente, y me sirvió porque la primera había sido un problema también entre la iglesia y un marido que defiende a su mujer y un hermano que defiende a su hermana, y esta era pues eso, la iglesia también que defendía que fue, vamos, que primero el veredicto fue culpables, pero es que luego cambió pero cambió luego cambió y los declaró inocentes. Sí, bueno, por recordar a los televidentes de este vídeo, la obra trataba, para el que no lo sepa, era unos padres que envenenaron a su bebé con un biberón mortífero de leche. Sí, yo hablo como si estuvieran enterados ya, ¿no? Sí, era unos padres que su hijo nació solamente con una hija, con el tronco y la cabeza, se llamaba Corín. Y que la madre no quiso besarla. Y la madre no quiso besarla cuando se la enseñaron. No quiso besarla, exactamente. Y entonces Eso a mí me llegó al corazón, a mí, con la subida de la obra, cuando eso era uno de los detalles que me enteré por la prensa, que digo, pero ¿cómo la madre, aunque frega como sea, no le da un beso a su hija? Y eso fue lo que me movió, y luego el fallo del jurado, la valentía que tuvieron todos, los 2 médicos que actuaron, me acuerdo, los 2 médicos, el padre, ¿quién más? Una hermana, en ese momento, como usted me pilla aquí de sopetón, no lo recuerdo, pero ya ve usted que sí que me voy acordando de los... Y entonces la madre, entre la madre y la hermana, envenenaron a la criatura con un biberón mortífero de leche, y entonces el jurado popular los absolvió, porque dijeron que los declaró inocentes, como usted muy bien decía, porque lo hicieron para que dejara de sufrir. Eso, un poco haciendo el resumen para la gente que no lo sabe. Pero no quedó claro el asunto, el fallo fue ese, pero yo creo recordar que primero el juez los dio como culpables, habían cometido el delito, pero eso lo dice, pero las circunstancias llegaron a convencer que hicieron para atrás. Luego, lo que la gente no sabe, y se lo quiero contar, Juan Alfonso, que cuando acabó el juicio, esos padres volvieron a su casa, pero volvieron a recoger sus enseres y desaparecieron. Se fueron de Lieja, de vivir, y porque tenían miedo a represalias y que fueran de linchamiento de la gente. Con los años, nosotros como asociación intentamos localizarlos y no ha habido manera, o sea, desaparecieron y nadie sabe ¿Qué pasó con ellos? ¿Dónde están esos padres? Ahí no había llegado yo, porque claro, eso la información que tenía era la de la prensa que me podía valer. Lo que también nos ha comentado fuera de cámara, y queremos que lo diga usted,
es que la decisión que ha tenido de donarnos esta obra de teatro, de cedernos los derechos de autor, usted no lo hace con ningún tipo de interés económico, sino eso quiero que lo deje usted muy claro para que la gente pero lo sepa. ustedes sí que pueden sacarle. Exacto, porque yo creo que ustedes sí que se lo pueden sacar. Nosotros vamos a intentar por todos los medios representarlo, por los medios que buenamente podamos, algún productor teatral se anime. Pero yo quiero que usted deje claro lo que me ha dicho antes del inicio de la entrevista, de que usted no quiere enriquecerse. No, en absoluto. Totalmente todos los intereses son para usted, está claro. Luego le quería comentar a Juan Alfonso, porque cuando nos llamó y nos comentó usted la historia de esta obra de teatro sobre la talidomida, coincidió en el tiempo que a los pocos días un filatélico, un veterinario filatélico de Málaga, nos llamó, y el régimen, aproximadamente por la misma fecha que prohibió la obra de teatro, también prohibió en España un sello conmemorativo de correos de filatelia sobre la talidomida, sobre un congreso médico que había habido en Lisboa. Claro. Y este señor filatélico tenía sellos, mandó una carta a correos para que hicieran un sello conmemorativo, y la censura dijo que no hacía ningún sello conmemorativo sobre la talidomida. Que fue curioso porque coincidió también en el tiempo. Y ya por último, agradecerle de nuevo el detalle que ha tenido con nosotros, y por supuesto estrecharle la mano en nombre de toda la asociación. Y ahora yo le quiero hacer unos pequeños obsequios de recuerdo. Este es el frasco original, es un pastillero. Sí. Por esto la farmacéutica Grunenthal nos quiso denunciar y meternos en la cárcel porque utilizamos su logotipo de Grunenthal por haberlo hecho. Este es el frasco original de la talidomida que se utilizó en Lieja, en Bélgica y en España con talidomida. El frasco original pero no lleva pastillas. No lleva pastillas, ¿verdad? Pero esto es un recuerdo magnífico porque lo tendré presente. Estos son unos pins de la asociación. Muchas gracias. Para usted también. Para mí, hombre, muchas gracias. Pues nada, también. A ver. ¿Qué me trae usted a saber? Una pegatina de Grunenthal que la ponemos en la cámara. Muy bien. Para que la gente que toma medicamentos de Grunenthal que no los tome para el dolor, porque es la farmacéutica que hizo la talidomida y hoy día se sigue enriqueciendo para combatir el dolor de las propias efectos de la talidomida, que tenemos que tomar los medicamentos del mismo laboratorio. Entonces hay un logotipo que dice: medicamentos de Grunenthal, no gracias, líder en producir dolor. El mismo laboratorio que produjo la talidomida. Y lo vieron. Esto ¿lo vieron para usted? Porque hemos tenido mucho sentido del humor. No sé si hubo alguna reacción como ayuda a las víctimas. En España ahora, 60 años después, el gobierno del Partido Popular, en coalición con el Partido de Ciudadanos, están intentando iniciar en el año 2017, 60 años después, un registro de afectados para en el año 2008, si no hay elecciones anticipadas y si no hay ningún terremoto ni una gran catástrofe, dicen que cobraremos indemnizaciones, pensiones vitalicias, y habrá ayudas médicas, psicológicas, y todo lo que consiguieron los afectados alemanes hace décadas. Pero bueno, hay un refrán que dice en España que nunca es tarde, ¿no? Y bueno, si aquí alguna vez llega, bienvenido sea. Bueno, yo es que la intención de ofrecerle, mi modesta obra, es simplemente porque es un recuerdo que mucha gente le gusta conocer qué ocurrió en aquel momento y cómo se jugó en aquel momento. Sí. Y también un botecito. Pero hombre, un botecito. Usted me está donando a mí por... No, estos son detalles. Es un bote, una pequeña estación meteorológica. Hombre, muy bien. Muchas gracias. Bueno, pues yo voy a tener que regalarle también algo. Yo solo regalarle libros. ¿Me parece poco la obra de teatro? No, ahora quiero una cosa que es una pesadez, pero la pesadez, le voy a regalar mis obras completas. Mire usted, que soy... aún no me he muerto, pero ya las tengo. Así que se va a llevar una conversación usted, pero va a tener que leerse un montón, o lo pone usted a la estancia.
tontería. Bueno, algo se leerá, algo leerá. Esto para mí ha sido una satisfacción inesperada, porque la llamada expresó fue porque me sorprendió que saliera mi fotografía en la página web. Sí, que pues ya saben dónde me tienen para lo que ustedes quieran. Muy bien. Pues muchas gracias por atenderlo. A ustedes. Don Alfonso, gracias. Todo esto es, bueno, de la época mía de futbolista primero, luego todo pues, el gobernador, el premio de con la realidad de Valencia, tengo un premio también, el premio especial de agradecimiento, tengo también de Lola Penat, tengo es que si no voy leyendo, no veo, del Ateneo, de la universidad, voy leyendo, del Alcoyano, de la Federación de Kosovo, es que tengo aquí, tengo ahí abajo, ¿no? Tengo está ahí abajo. Jaume I, tengo de salud, que son de mis obras, Jaime I, la de Maxau, el no de Maxau, los raperos lo tengo también, el premio de las letras de la Generalitat. Es que ahí está la insignia de agradecimiento también de la casa del artista, aquí una fotografía con el tótem, el escenario el campé de Barracón, una fotografía de Barracón, bueno, todo esto es... Sí. Está muy bien. No, ¿es Marina Becan culpable por ser autora de este delito? No. Mientras formuló esas preguntas, el presidente del jurado va reproduciendo con todos no, comienza a caer lentamente el telón y es Rebecca Becan como autora del delito todos no. Vamos a enseñar la cámara en la portada, la obra. ¿Está grabando Mosca? Sí. Esa fue lo que a mí me movió a seguir la obra. Y está en la obra completa de donde va, sí, donde incluida la punto 27 de los Aparte la obra original, ¿la tiene? ¿La que escribió? ¿O esa no la tiene? No, esa no. Lo que voy a hacer, si a usted le parece, sí, es Muchísimas gracias. Bueno, yo de aquí saqué una fotocopia, porque esto para ser representado hecho Just assumed I'd play the part of keeping you in the right direction. Ese día, hoy, ¿a qué estamos hoy? ¿Número? Sí, 22 de agosto. 22 De agosto del 17. ¿Del 10? No, de agosto, 22 del 8. Del 8, sí. Es, el 22 del 8, sí. Del 2017. 17. A don José Riquelme, presidente de ADITE, en recuerdo de nuestro encuentro con motivo de mi modesta cesión a la sociedad. Asociación ADITE. Del 8 de 2017. Muy bien. Me callé, me callé. Tenía que ver precisamente. Sí. No matter how
be here as your foundation. And I say, hey, yo, just let it go. Your struggles won't remain. And I say, hey, yo, we're holding hope and wake up yesterday. So hold on to me. Hold on to me. Hold on. Y bueno, pero lo que hay que hacer es esto. I just assumed I'd play the part.